En un cobertizo adjunto a la vivienda encontraron el cuerpo de Bernice Worden suspendido, ya que se encontraba sin cabeza, maniatado de espaldas y tenía. Se hallaron también varios objetos elaborados a partir de restos humanos cuidadosamente conservados. Entre estos elementos se encontraban, en total, se encontraron partes que se estimaba que pertenecieran a al menos. Hola a todos, sean bienvenidos al episodio número 14 de Testigos de lo Macabro, el podcast en el que, de manera semanal, un servidor, Luis David Ortega, les estará contando los sucesos más aterradores ocurridos en la cronología de nuestro mundo, además de las historias más extrañas y perturbadoras enviadas al programa por personas como tú, personas como yo, personas comunes que, tras vivir estas experiencias, se convirtieron en testigos de lo macabro. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy bien. En el episodio de la semana pasada, episodio número 14, que si no lo han visto lo dejo aquí abajo en la parte de la descripción de este video, les explicaba el porqué de ciertos temas, de que ciertos temas, mejor dicho, se estén tocando en este momento, enero de 2026, y no en el momento en que se esperaba o en el momento que los guiones se escribieron y el tiempo para el que fueron planificados. Como ya se había explicado todo el tema en el episodio anterior, explicarlo resultaría redundante, por lo que, si quieren entender la cronología y lógica del podcast y de este episodio en particular, además del siguiente de la próxima semana, los invito a que vayan al episodio número 14 de la semana pasada a escuchar la explicación de esto. Lo que puedo explicar brevemente es que el pasado 3 de octubre del año 2025, Netflix estrenaría la temporada número 3 de la serie Monsters, la cual adaptaría a formato televisivo la historia del infame asesino Ed Gein. Es por eso que este episodio se escribió pensando en ser estrenado por esas fechas, o sea, este episodio debió haber sido estrenado en octubre del pasado 2025. Pero por los temas que les explicaba la semana pasada, es que la fecha del estreno se retrasó hasta este momento, ¿ok? Sin embargo, como ocurrió con todo lo que se explicaba previamente y para no perder y desechar este guión, es por eso que el día de hoy, en casi febrero de 2026, les traigo el episodio sobre la explicación del caso de Ed Gein a Testigos de lo Macabro. ¿Ok? En este caso vamos a estar explicando la historia del asesino Ed Gein. La gente lo tiene como un asesino en serie, pero si investigas el tema del asesinato en serie que califica a un asesino, a una persona que mata a otros seres humanos, como un asesino en serie, te darás cuenta que Ed Gein no fue exactamente un asesino en serie per se. Fue una historia que se suele malinterpretar, pero el día de hoy, a diferencia de la serie que ficciona muchas cosas, cambia muchas cosas para hacerla atractiva ante un formato televisivo, vamos a explicar la verdadera historia o al menos los datos más certeros que se tienen al respecto. Entonces vamos a empezar el día de hoy con el caso de Ed Gein. ¿Ok? Empezamos. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906, hace más de 100 años, prácticamente 120 años, en La Crosse, Wisconsin, en el seno de una familia marcada por la rigidez
el aislamiento y las tensiones emocionales. Los padres de Edward fueron George Philip Ginn y Augusta Wilhelmine Lerche Ginn, siendo esta mujer pues el apellido Ginn de casada, obviamente, ¿verdad? Siendo su madre un personaje altamente clave para lo que sucedería después en la vida de Edward. George, su padre, era un hombre de carácter duro, con problemas de alcoholismo y dificultades para mantener empleos estables, lo que generó un ambiente de precariedad económica en la familia Ginn. Sin embargo, la figura dominante en la casa era totalmente Augusta, la madre de Ed. Augusta era una mujer profundamente religiosa y extremista, con una interpretación extrema del luteranismo, que era su religión, que marcó la vida familiar con un autoritarismo férreo y una moralidad completamente rígida. Desde su infancia, Augusta, desde la infancia de Ed, obviamente, Augusta impuso un control absoluto sobre Ed y su hermano mayor. Ed tenía un hermano llamado Henry Ginn, indicándoles una visión del mundo donde el pecado estaba en todos lados, era totalmente omnipresente. Augusta instauró en sus dos hijos un profundo miedo a Dios y en su filosofía retorcida, las mujeres para Augusta eran vistas como portadoras de corrupción, tentación y pecado. Según testimonios recogidos, Augusta prohibía cualquier contacto social que no fuera con su propia familia y se aseguraba de que sus dos niños absorbieran la doctrina religiosa de manera absoluta. En palabras de Ed en entrevistas psiquiátricas posteriores, diría: mi madre decía que las mujeres eran malas y que debía protegerme de ellas y de mí mismo. Esta visión distorsionada de la mujer y la sexualidad fue uno de los pilares que más influyó en la psique de Ed desde pequeño. En 1915, buscando apartar a sus hijos de la sociedad corrupta, entre comillas, Augusta trasladaría a la familia a una granja aislada de 155 acres en Plainfield, Wisconsin. Este aislamiento se tradujo en una casi total exclusión social para Ed y Henry, y además Plainfield se convertiría en el escenario de los crímenes que cometería Ed en el futuro. No asistían regularmente a la escuela y no tenían amigos ninguno de los dos hermanos, siendo en ocasiones víctimas de burlas por su aspecto y comportamiento retraído las pocas veces que sí se les llegaba a encontrar a ambos hermanos en público, especialmente Ed, ya que tenía en su cara una extraña cicatriz que hacía que su ojo se desviara un poco hacia abajo. Tenía como un ojito como medio cerrado, pero perpetuamente, de estas típicas como bolas de grasa que salen en el párpado y hacen que un ojo se vea más cerrado que el otro. En el año de 1940, el padre, George, falleció de un ataque cardíaco, agravado por años de alcoholismo y constante estrés. Su muerte dejó a la familia aún más bajo el control absoluto de Augusta, cuyo autoritarismo se intensificó con la muerte del padre. La relación de Ed con su madre se caracterizó por una mezcla de sentimientos que el niño y posteriormente adolescente sentía hacia su madre: temor, adoración y dependencia en específico. Augusta era completamente implacable en sus métodos de disciplina hacia con sus hijos, castigando cualquier signo de independencia o curiosidad. Imagínate que tu madre te tenga constantemente amarrado a sus reglas y que no te deja, pues, aprender aunque sea lo mínimo de la vida, ¿no? Esta era el caso, esta era la vida de Ed y su hermano. Ed aprendió a reprimir sus emociones y a interiorizar la culpa, desarrollando comportamientos introvertidos y obsesivos.
En contraste, la manera en que Henry, su hermano, tuvo para lidiar con el autoritarismo de su madre fue distanciarse emocionalmente de ella y del mismo Ed, ya que Henry, al ser el mayor, comenzó a desarrollar una actitud más racional, cuestionando la influencia materna y que la madre, el fanatismo, perdón, que gobernaba en la casa. Se sabe que, en interacciones entre ambos hermanos, Henry instaba a Ed a no ser tan sumiso ante las creencias de la madre, y Ed, quien estaba mucho más adoctrinado que su hermano, veía esta actitud de Henry como prohibida y pecaminosa, ya que, como menciono, él era mucho más apegado a las creencias de su madre. Esta era la infancia, adolescencia y temprana adultez de Ed. Imagínense cómo era la vida de este hombre totalmente sumiso ante la voluntad de su madre. Un episodio clave en la vida de Ed ocurriría el 16 de mayo del año de 1944, o sea, prácticamente a la edad de 38 años de Ed, que nació en 1906. ¿Ok? Durante un incendio forestal en los bosques aledaños a la propiedad familiar, Henry desapareció mientras luchaban Ed y él contra el fuego. Cuando Ed fue a reportar a las autoridades el incendio y supuesta desaparición de su hermano, él llevó a las autoridades pertinentes al lugar donde se encontraba el cuerpo de su hermano de una manera totalmente sospechosa. O sea, imagínense que ustedes tienen un incendio y supuestamente desaparece alguien. Vas a la policía diciendo, no mames, mi hermano desapareció. Entonces la policía así como que vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y cuando llegas al lugar lo llevas directamente al lugar en el que está el cuerpo de tu hermano, cuando el problema principal que fuiste a reportar es que no sabes dónde está. O sea, es como que ayúdenme a buscarlo. Ah, no mames, aquí está. O sea, un poco sospechosa la actitud de Ed en ese momento. Además, que el cuerpo fue encontrado más tarde con lesiones en la cabeza y signos de violencia no compatibles con un accidente y la historia que Ed contaba. La muerte oficial fue atribuida a asfixia por humo, pero la ambigüedad y contradicciones en el relato de Ed generaron sospechas de que pudo estar involucrado en la muerte de su propio hermano. En entrevistas posteriores con los años, Ed se mostró evasivo declarando, no recuerdo bien qué pasó, Henry se alejó y después ya no estaba. Esta fue la excusa o la manera en que Ed se excusó ante la muerte de su hermano y las sospechas de que no fue meramente una consecuencia del incendio. Después en la serie saldría, aunque la serie, como ya saben, es un tema completamente ficcionado para atrapar a una audiencia, pero muestran que Ed golpearía a su hermano, se lo llevaría al bosque y él mismo iniciaría el incendio. La parte en cuanto a que si él inició el incendio por él mismo, pues no se sabe, pero las evidencias sí apuntan a que probablemente Ed hizo algo en contra de su hermano. Se sospecha o se tiene la teoría de que por la falta de respeto que su hermano profesaba hacia con la madre de Ed, que ya iremos viendo que la madre de Ed para él era una figura de adoración total, era una relación en la que ya no solo estaba sumiso a la voluntad de su madre, sino que tenía como un tipo de síndrome de Estocolmo hacia con ella, como una persona que desarrolla un amor hacia su captor, hacia la persona que influye tanto en su vida, además de, como no, complejo de Edipo, pero para Ed la madre era la cosa más sagrada del mundo a un nivel enfermizo, y tener una figura que contraría a la autoridad de la madre como lo era Henry, su hermano, pues para la psique de Ed podría resultar como algo incluso peligroso. Es lo que se teoriza que Ed acabó directamente con la vida de Henry y hizo su artimaña para que esta fuera como que su manera de deshacerse del tema y deshacerse de culpas. Esta fue como que su coartada, aunque,
como vemos, pues era un poco rara y como vemos también influye un poquito lo que es el desdén de las autoridades, la negligencia por la parte de las autoridades, que pues a pesar de que hubiera pruebas o suficientes pruebas de que no era algo por asfixia o no era una consecuencia natural del fuego, sino que había sospecha de que pudiera ser algo más, pues simplemente archivaron el caso como asfixia por humo, que es común en un incendio, obviamente. Pero pues este fue el episodio de la vida de Ed, perdón, en el que Henry muere. Continuemos. Un año después de la muerte de Henry, en diciembre de 1945, Augusta sufre un primer derrame cerebral que le causaría parálisis parcial y deterioro cognitivo. La causa principal de este ataque cerebrovascular, perdón, me cruzó la palabra, fueron problemas de salud crónicos, entre ellos hipertensión severa y estrés acumulado por la dinámica familiar y su propia rigidez emocional. Pese a su estado, Augusta mantuvo el control sobre Ed hasta su muerte, ocurrida pocos meses después tras un segundo derrame del cual Augusta ya no logró sobrevivir. La pérdida de su madre fue devastadora para Ed, quien con el tiempo comenzaría a sellar las habitaciones en las que su madre solía habitar, especialmente su dormitorio y la sala principal, manteniéndolas intactas y completamente limpias de manera perpetua como un santuario. O sea, básicamente a la madre le da un derrame cerebral y con el tiempo le da otro derrame. Sobrevive a un primero, sigue teniendo control sobre la vida de Ed, incluso en las condiciones de salud precarias que mantuvo en los meses que siguió con vida, y después tendría un segundo derrame del cual ya no sobreviviría. Se tiene la teoría, y esto se toca también en la serie, de que la madre sufre un derrame, sobrevive y con los meses sufre un segundo derrame por culpa, o más que por culpa, por consecuencia indirecta de una mujer. Como ya mencioné en el principio, Augusta tenía una extraña idea de que las mujeres eran completamente portadoras del pecado, eran transportadoras de pecado en el mundo y que su única función en esta vida era pues básicamente influir en los hombres para que cayeran sobre el pecado. Entonces se tiene la teoría de que un día Augusta, después de su primer derrame, ve a una mujer contrariando a un hombre, peleándose con él. Esto se toca en la serie un poquito distinto, pero es más o menos la teoría que se tiene de que fue por un desdén al ver a una mujer teniendo actitudes que a Augusta no le gustaban. Fue tanto el coraje que le dio, se puso en un estado tan irascible que hizo que le diera un segundo derrame, del cual Augusta ya no sobreviviría. Esta es la muerte de la madre de Ed Gein. Ahora veremos qué pasó una vez que Ed se queda completamente solo, sin padre, sin hermano y sin esa figura tan increíblemente importante para él, que sería su madre. Durante los años posteriores, Ed vivió recluido en la granja, alejándose cada vez más de la sociedad y en condiciones totalmente precarias. Realizaba trabajos ocasionales para sus vecinos, quienes lo describían, como un hombre extraño, tímido y reservado, pero no necesariamente o abiertamente hostil. Algunas personas recordaban que Eddie se reía solo y hablaba consigo mismo, mostrando un comportamiento relativamente inquietante, pero sin causar miedo directo. La gente, yo recuerdo que yo no lo puse aquí en el guión, pero en las veces que he investigado este caso, la gente lo tenía como una persona muy extraña, pero no realmente raro. Perdón, no realmente como alguien que pudiera ser peligroso, sino simplemente rarito. La gente decía que hacía bromas extrañas, tenía un sentido del humor un tanto retorcido. Y pues eso, se lo tenía como el rarito del pueblo que vive solo y que no se mete con nadie. Fue en este periodo
que Ed comenzaría a desarrollar una extraña obsesión con la muerte y la anatomía humana. Se sabe que Ed compraba revistas y libros de anatomía orientadas a el campo médico para aprender sobre cómo funcionaba el cuerpo y sus partes. Según sus propias confesiones, años después comenzaría a profanar tumbas de mujeres fallecidas en cementerios cercanos, desenterrando cuerpos para recolectar partes humanas con las que fabricaba objetos como máscaras, prendas y muebles, con el propósito de mantener una presencia materna, muy entre comillas, de forma simbólica. Esta práctica tan macabra fue motivada por su deseo de mantener viva la figura de su madre, quien había sido el centro de su mundo, ya que Ed desenterraba casi en su totalidad cuerpos de mujeres. Esto, pues, es básicamente lo que hace tan famoso y tan conocido, o más que famoso, tan infame, este caso. Sabemos todo el tema de tumbas de mujeres, sabemos que durante años se dedicó a profanar tumbas, a conseguir partes con las que hacía manualidades extrañas. Ya voy a entrar en detalle a esa parte, pero básicamente este es el tipo de cosas que hicieron tan famoso por lo aterrador y por lo bizarro de este caso. Y son las cosas que inspiraron películas como Masacre en Texas. La primera, sobre todo, si ustedes han visto la primerísima película de Masacre en Texas, recordarán, es una película como del 70 y tantos, recordarán que esta película sí está muy inspirada por ese lado del caso de Ed Gein. Incluso en la serie también se menciona, más que nada por el lado de artesanías, entre comillas, o manualidades sería la palabra correcta, con partes de cuerpos. En la película Leatherface y su familia hacía cosas con huesos, muebles, lámparas, etcétera, lo cual es muy, muy, muy parecido a lo que hacía el señor Ed Gein. Pero vamos a continuar. El primer caso en el que Ed despojaría de la vida a una persona del que se tiene registro ocurrió el día 8 de diciembre de 1954 con Ed de una edad de 48 años. La víctima sería Mary Hogan, una mujer de 51 años, conocida por ser la propietaria de una pequeña taberna en Pine Grove, Wisconsin, o sea, una localidad cercana, aledaña a Plainfield, que es donde Ed vivía y tenía su granja. Mary era una figura local reconocida por su carácter independiente, voz fuerte y actitud muy poco convencional para la época. Se sabe que Ed Gein frecuentaba esta taberna y, aunque era un visitante silencioso y reservado, su presencia nunca era del todo inusual. Según él mismo confesaría más tarde, aquel día Ed se presentó en la taberna, le disparó a Mary con un arma de fuego y trasladó su cuerpo hasta su granja en Plainfield, un lugar completamente aislado en medio del campo. Este aislamiento permitía que Ed pudiera hacer y deshacer sin ningún tipo de remordimiento o miedo a ser atrapado. En su momento, la desaparición de Mary fue considerada un misterio. No hubo testigos que vieran la acción directamente y las investigaciones posteriores no condujeron a resultados concluyentes. Simplemente se había asumido que Mary había desaparecido sin dejar ningún tipo de rastro. Este sería el primer asesinato de Ed Gein, el primer caso en el que él mismo despojaría la vida de otra persona para continuar con sus extrañas aficiones. Ya después se sabe qué es lo que pasó con Mary, o más bien con el cuerpo de Mary, y pues en un momento lo vamos a estar comentando. Seguimos. El segundo caso de asesinato de Ed Gein, y el que finalmente llevaría a su detención, fue el caso de Bernice Worden,
una mujer de 58 años y dueña de una ferretería en el centro de Plainfield. La mañana del 16 de noviembre de 1957, la tienda de Bernice no abrió sus puertas como de costumbre. Su hijo, conocido como Frank Warden, también trabajaba como subjefe del sheriff del condado. Es esta historia que vemos en la serie también del muchacho que es un policía y él mismo comienza la investigación de la desaparición de su propia madre. Se preocupó al notar la ausencia de Bernice. Alrededor de las 5 de la tarde, ingresó al establecimiento y encontró el lugar desordenado, el cajón registrador abierto y señales de una aparente confrontación. Un rastro de sangre en el suelo confirmó que algo fuera de lo común había ocurrido. El último recibo registrado en la tienda correspondía a una venta de anticongelante realizada a Edward Ginn, quien había estado allí la tarde anterior. Frank comunicó esta información a las autoridades locales, lo que permitió emitir rápidamente una orden de arresto contra Ed Gein. Gein sería encontrado y detenido esa misma noche en una tienda cercana. A partir de allí, los oficiales obtuvieron una orden de allanamiento y se dirigirían a su propiedad. Aquí es donde inicia la parte descripciones de todo lo que estos policías que allanaron por primera vez la casa de Ed Gein encontrarían. Por lo que quiero hacer la misma advertencia que en el episodio pasado. Si eres una persona que tiene una imaginación muy fuerte, pues te recomiendo que saltes un poquito esta parte del video. Voy a poner fotos que obviamente van a estar censuradas ya que YouTube pues bueno, desafortunadamente a mí todavía no me pagan, pero no solo es el tema pago, también es el tema shadow ban. YouTube me va a ocultar, me va a shadow banear este video si pongo cosas muy pesadas y que su algoritmo y sus IAs vean como inapropiada para los lineamientos de YouTube, ¿no? Entonces voy a estar poniendo algunas fotos, pero censuradichi. Si quieres ver las fotos originales, no es muy difícil encontrarlas, pero si eres alguien medio débil de estómago, no recomiendo verlas, ¿ok? Sin censura. Antes de continuar con el tema de los hallazgos en la casa y granja de Ed Gein, quiero detallar un pequeño, valga la redundancia, detalle que se me pasó poner en lo que fue el guión, pero es algo que se sabe también, y es que Bernice Warden y Mary Hogan, que fueron las dos víctimas reales oficiales de Ed Gein, sin contar teóricamente a su hermano, las dos víctimas que fueron posteriores a la muerte de su madre, tenían un parecido físico muy cabrón con Augusta, la madre de Ed Gein. Se sabe que Ed las mató por la misma razón por la que desenterraba cuerpos y partes de cuerpos, que fue por querer tener una presencia parecida a la de su madre cerca en su vida, a pesar de que la madre ya había fallecido. Estas mujeres compartían características físicas con la mamá de Ed. Por ejemplo, que ambas mujeres tenían un parecido en cuanto a color de cabello, forma física, etc. Augusta era una mujer tosca, una mujer grande, es diferente a lo que plasma la serie, que es una mujer más pequeña y más delgada. Augusta era una mujer alemana, de ascendencia, si no me equivoco, alemana o polaca, lo voy a estar poniendo aquí como texto, porque no recuerdo bien el dato, pero tenía sus ciertos rasgos como de mujer así tosca, ¿no? Y estas dos mujeres compartían un perfil muy similar, estas dos víctimas de Ed Gein. Ahora sí, vamos con la descripción de lo que encontrarían los agentes en la casa y granja de Ed Gein. Recomiendo discreción, como ya les comentaba. La escena que encontraron en la granja de Ed Gein causaría irremediables traumas incluso a los agentes más experimentados. En un cobertizo adjunto a la vivienda encontraron el cuerpo de Bernice Warden
suspendido en posición invertida con ataduras en los tobillos sujetos a una barra de madera. El cuerpo había sido tratado de forma similar a lo que se realiza en ciertas prácticas rurales con animales de caza, ya que se encontraba sin cabeza, maniatado de espaldas y tenía una abertura en canal que corría desde el cuello hasta debajo del ombligo, y sus órganos habían sido vaciados, además de también su sangre. O sea, básicamente la trataron como si fuera una res. Se determinó que la causa de fallecimiento fue una herida provocada por un proyectil de pequeño calibre, presumiblemente disparado mientras aún se encontraba dentro de su negocio en el momento que Ed acudió a este. La temperatura del cuerpo indicaba que había sido llevado a la granja poco después del incidente y mantenido allí durante varias horas. Este fue el cuerpo de su víctima más reciente, Bernice, su segunda víctima. Ok, vamos a continuar. En el interior de la vivienda, los investigadores encontraron evidencia aún más perturbadora. Aquí viene lo fuerte. La cabeza de Bernice había sido despojada del cuerpo y almacenada en una bolsa. Se hallaron también varios objetos elaborados a partir de restos humanos cuidadosamente conservados. Entre estos elementos se encontraban utensilios domésticos tales como cubiertos y tazones a base de huesos humanos, prendas para vestir confeccionadas a partir de piel y máscaras faciales humanas. En total se encontraron partes que se estimaba que pertenecieran a al menos 9 personas distintas, aunque en aquel momento solo se pudo comprobar que Ed Gein había participado directamente en la desaparición de 2 mujeres y sus respectivas muertes, que serían, como ya dijimos y ya se sabe, Mary Hogan y Bernice Worden. Entre los ítems más aberrantes encontrados en esta casa de los horrores, había una caja de madera que, cuando la policía la destapó, contenía 9 vulvas preservadas. Es por eso que se estima que fueron mínimo 9 víctimas, ya sea de asesinato o de profanación de sus tumbas. Un sofá cuyo tapiz había sido retirado y reemplazado con un tapizado a base de piel humana. 4 sillas cubiertas con piel humana, cuencos o platos fabricados a base de la mitad de cráneos humanos, un traje de mujer cuyo peto contaba incluso con pechos, pantalones de piel humana, un cinturón hecho a base de pezones e incluso pantallas de lámpara forradas de piel humana. Hablando de Mary, la otra víctima directa y oficial de Ed Gein, durante la inspección de la granja, las autoridades encontraron una pieza de piel facial cuidadosamente conservada que correspondía al rostro de Mary. O sea, tomó su cara total sin ningún tipo de corte. Y su cráneo guardado dentro de una caja. Estas piezas, como se sabría después, formaban parte de una colección privada que Ed mantenía en su casa con fines que él describía como personales en sus declaraciones y que, según los análisis psiquiátricos, estaban profundamente relacionados con el duelo no resuelto por la pérdida de su madre. O sea, básicamente todo lo que Ed Gein hizo fue para tener a su madre en todo lo que se pudiera, ya no solo en tema presencia,
como pudiera ser un cuerpo parecido al de su madre, sino en tema que ella estuviera en todo. Cosas como el hecho de que hubieran tapices de sillones, era como decir, mi madre está en este sillón, mi madre está en este brazo, mi madre está en este micrófono. Él quería que en todos los objetos y posesiones de su vida diaria tuvieran un poco de su madre en ellos. Básicamente esa era la razón por la que todo su alrededor lo convirtió en cuerpos, en cadáveres, en partes, ya que él quería sentir que su madre estaba en absolutamente todo. Es una obsesión demasiado enfermiza y demasiado extraña hacia con su madre. Realmente todo giraba en torno a la figura de la madre, como se pudo demostrar después. Durante su interrogatorio, Ed Gein admitió haber sido el autor de ambos crímenes. Sin embargo, explicó sus acciones con una lógica profundamente distorsionada por su estado mental que se demostraría después que pues obviamente era malísimo. Mencionó que no sentía odio hacia las víctimas y que sus motivaciones no eran de naturaleza violenta en el sentido convencional, sino que estaban relacionadas con una necesidad obsesiva de recrear la figura materna, como les comento. De hecho, como ya mencioné anteriormente, uno de los hallazgos más inquietantes fue la existencia de un traje confeccionado con piel femenina, el cual Ed reconoció haberse colocado en ocasiones dentro de su casa y afuera también en la zona aledaña a su propiedad. O sea, imagínense qué tétrica escena, que de hecho está muy bien recreada en la serie. Es una de las cosas más perturbadoras, más aterradoras que tiene el tema serie. Es que Ed literalmente se ponía bueno, no era el cuerpo de su madre, pero se ponía efectivamente un disfraz de su madre de la manera más literal que se lo puedan tomar para convertirse literalmente en su madre y, o sea, les digo, imagínense la escena como de tétrico es que te encuentres a un cabrón tanto dentro como fuera de su casa. Imagínate fuera de su casa en un rancho, en un bosque super culero, a la luz de la luna, un güey disfrazado de mujer con cuerpos humanos. O sea, es una escena muy, muy aterradora, la verdad. Pero bueno, como les digo, un ritual simbólico que, según sus palabras, le hacía sentirse más cerca de su madre. Efectivamente, Ed, al ya no estar su madre, cometió todos estos actos en un enfermizo intento de incluso él mismo convertirse en su madre, es lo que les comento. O sea, era tener cerca cosas parecidas a su madre, tener a su madre en todo lo que lo rodeaba. El ejemplo que les daba ahorita, esta silla tiene un poco de mi madre, este micrófono, todo lo que está a su alrededor debe tener un poco de su madre. Y además, ya con el tiempo, ya después cuando su deterioro mental decae incluso más, la idea es convertirse él mismo en su madre. ¿Ok? Durante sus estados transición en que Edward desaparecía y usaba toda esta parafernalia para ser él mismo su mamá. Es lo que les comento. Incluso se sabe que cuando la policía allanó e investigó la casa de Gein, como les comentaba antes, los únicos espacios que estaban completamente limpios, a excepción de un poquito de polvo, eran el cuarto de la madre y la sala en la que su madre solía habitar. Estas dos zonas de la casa, Edward las conservó como si de un santuario se tratase y las tenía completamente limpias e inmaculadas. O sea, dejó las zonas en que habitaba su madre de la forma más limpia y cuidada posible, siendo el resto de la casa lo que tenía todo su desmadre y todas estas cosas tan tétricas que él conservaba. ¿Ok? Entonces es básicamente esto lo que se encontró en la casa de Ed Gein.
Ahora vamos un poquito con qué fue lo que pasó después de estos hallazgos, con su arresto, etcétera. En el año de 1957, Ed fue declarado mentalmente incompetente para juicio. Es lo que comentábamos en el episodio anterior, que llega a pasar aquí en México y mucho más en Estados Unidos, ya que allá sí se tiene pues los medios y los recursos para una evaluación psiquiátrica seria, determinante y realista. Pero pues básicamente lo mismo que les comentaba en el caso de Claudia Mijangos, que si no lo han visto vayan a verlo, es el tema de inimputabilidad por estado mental. Se cree, se sabe, se dice que cuando tienes un estado mental que no te deja diferenciar entre lo bueno, lo malo, entre la realidad y la irrealidad, la realidad y la fantasía, pasan este tipo de cosas. Obviamente no te van a dejar libre, pero te hace inimputable para una sentencia de cárcel. ¿Qué es una sentencia de cárcel? Pues básicamente que bajo tu propia responsabilidad mental decidiste decantarte por hacer algo malo cuando sabes completamente y tienes la capacidad mental de decidir que esas cosas no se deberían hacer. Es lo que pasa con este tipo de casos de asesinato o crimen bajo un estado mental incompetente. Fue enviado al Central State Hospital for the Criminally Insane en 1900, perdón, fue enviado ahí. En 1968 fue considerado apto para enfrentar proceso judicial, pero fue hallado culpable únicamente del asesinato de Bernice Worden y declarado legalmente insano, por lo que fue internado en el Mendota Mental Health Institute, donde permanecería el resto de su vida. ¿Ok? O sea, básicamente en el juicio solo se le pudo declarar culpable de uno de los dos asesinatos, aunque se sabe básicamente que fueron los dos los que cometió. Él mismo los declaró, él mismo los confesó, pero pues si ya estaba confesando dos, ¿por qué ocultaría otros más? Entonces sí se cree que sí solo fueron dos. Es por eso que les comento que no es precisamente o a ciencia cierta o en todo la extensión del término o la palabra asesino en serie, ya que un asesino en serie, para considerarse asesino en serie, debe tener mínimo 3 víctimas, si no me equivoco. Les dejo el dato ahí. Si me equivoco, ahí se los pongo en texto si son más, pero hasta donde yo sé son 3. Allí, o sea, en el instituto donde lo internaron, allí, según testimonios de los cuidadores, Ed era calmado, reservado y pasaba su tiempo leyendo y cuidando plantas. Todo el tema que hizo la serie también es completamente ficcionado. Este tema del radio para aficionados, etcétera, todo eso es completamente ficción. Hablaba de sus crímenes con una mezcla de indiferencia y confusión, sin aparente remordimiento ni comprensión profunda del daño causado. Es por esto que se le consideró inimputable, mentalmente inválido para recibir una sentencia, ya que él parecía no comprender realmente el alcance del daño que había cometido. O sea, él sabía que había matado a 2 personas, que había profanado tumbas, etcétera, etcétera, pero para él, para su mente, para su cerebro, era una cosa de lo más X. O sea, su mente no alcanzaba a dimensionar por qué estas cosas eran dañinas o por qué estas cosas estaban prohibidas. ¿Ok? Básicamente esa fue la razón de que él fuera inimputable para un juicio o para una condena de cárcel y no una condena mental como la que se le dio o en hospital mental como la que se le dio. ¿Ok? Básicamente ese es el final de su historia. Ed Gein o Edward Gein pasaría a morir el 26 de julio de 1984 a los 77 años de edad. O sea, murió básicamente como 30 años prácticamente después de los asesinatos. Víctima de una insuficiencia respiratoria ocasionada por un cáncer de pulmón. Ed fue enterrado en Plainfield en una tumba sin nombre, en un acto que reflejaba el deseo general de la población
de evitar la notoriedad que su historia había generado. O sea, básicamente se lo enterró en una tumba sin nombre para que no la profanaran, para que no fueran turistas, para que no le tomaran fotos, para que no ocurriera un caos mediático bajo el entierro del asesino Ed Gein. Este caso ha servido como objeto de estudio para criminólogos y psicólogos por igual y, como ya comenté, ha inspirado numerosos personajes en la cultura popular. Véase Buffalo Bill, de El silencio de los inocentes, este tema de que también mataba mujeres en la ficción, obviamente, al final del día es una obra ficcionada, pero se inspira en el tema de que mataba mujeres para hacerse un traje de mujer. O por ejemplo, Psicosis, que eso se menciona también en lo que es la serie. Psicosis, Alfred Hitchcock, para crear a este personaje obsesionado hasta niveles enfermizos con su madre, también está inspirado en Ed Gein. Y pues Masacre en Texas, por el tema Leatherface, el tema de las máscaras de piel, el tema de las manualidades, etcétera, es cosa de o inspirada en el caso de Ed Gein, siendo un trágico recordatorio de cómo el aislamiento, el abuso y las enfermedades mentales pueden converger en conductas extremas. Básicamente eso es todo por el caso de Ed Gein. Moriría a los 77 años en el año de 1984. Su historia inspiró muchísimas otras historias dentro del género de la ficción, pero pues no pasa de ahí. Una historia, si me lo preguntas a mí, pues bastante trágica. Al final del día es un niño que se lo aisló completamente de la sociedad y se lo mantuvo en un régimen completamente enfermizo, estricto hasta el nivel de la enfermedad, básicamente, pero una historia muy cruda. Nada justifica que estas personas hagan el tipo de cosas que hacen, pero se entiende el por qué. Desgraciadamente, como lo comentaba en el episodio anterior, si en nuestra actualidad los temas de salud mental son medio tabú, en los 80s que estaba ocurriendo la historia de Claudia Mijangos, que es la del episodio pasado, eran aún más tabú. Ahora imagínate en los 50s, o sea, prácticamente ni existía mucho el tema salud mental, era algo que la población era completamente ignorante de. O sea, obviamente existían, había exponentes del tema salud mental, del tema psicología, pero no era para nada lo que es hoy. Entonces es el tipo de cosas que causan estos arrebatos en personas como Ed, que crecieron con las condiciones como la de Ed, pero pues no deja de ser una historia que resulta interesante de contar y analizar y pensar al respecto en ella. Pero pues básicamente eso ha sido todo por el episodio, por la historia del día de hoy. Espero que los haga pensar, los haga reflexionar para reflexionar, señores, y que les haya gustado el capítulo como tal. Si quieren que narre algún tipo de historia, si les gustaría escuchar alguna historia en este canal o si quieren que narre historias que les han ocurrido a ustedes mismos o darme ideas para próximos episodios, recuerden que las pueden mandar al correo que está en la parte de la descripción y que les voy a poner aquí en una tarjetita así aquí donde está el micrófono, aquí donde está mi mano, ahí le voy a poner. Ahí en ese correo pueden estarme mandando historias, recomendaciones de temas o lo que quieran contarme para que yo lo narre en los episodios siguientes de Testigos de lo Macabro. Si les da hueva redactar un correo, como a veces a mí me pasa, pueden mandarme sus historias por medio de Instagram, que el Instagram también lo voy a poner aquí y también va a estar en la descripción. Pueden mandarlo a la página de Facebook por mensaje directo, que el Facebook también está en la descripción y también está aquí. Y si quieren ver las partes más entretenidas, las partes más interesantes o simplemente quieren scrollear un rato más porque ya traen el cerebro bien podrido, pueden seguirme también en la parte de TikTok, que la van a estar encontrando, adivinen dónde, en la descripción. Y mira, exactamente aquí. Aquí, exactamente, aquí donde está el micrófono, ahí la van a encontrar el TikTok. Espero que el capítulo les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye.